¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes desde donde nos estén escuchando todos los auditores. Bienvenidos a este primer capítulo de Plaxi Talks. Bienestar en cada palabra. Muy contentos hoy de poder compartirles todas las temáticas que siempre hemos tenido en esta empresa: salud mental, bienestar, beneficio, felicidad, recursos humanos, gestión de personas. Bueno, y de todo eso vamos a hablar en esta temporada que iniciamos con este pedazo de invitado, par de invitados, ¿cierto? Que tenemos acá con nosotros. Estamos hablando de Roberto Puentes, CEO o fundador del Club de la Felicidad, y Alfredo Sánchez, también encargado de comunicaciones y bienestar de la empresa Rentokil, empresa de servicios de carácter inglés. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Oye, muchísimas gracias por ser parte de nuestro primer capítulo. Estamos súper ansiosos y obviamente si hay algún traspié puede ser producto de esa ansiedad de poder compartir conocimiento y obviamente de hacer que las personas que nos estén escuchando disfruten este podcast. Que no queremos que sea tan serio tampoco, que queremos chasconearnos un poco, que no sea tan técnico y denso. Tampoco se trata de que sea una entrevista así como yo te pregunto, tú me respondes, sino que una conversación. ¿Vale? Dicho eso, ¿cuáles son las temáticas que hoy día vamos a hablar? Salud mental, felicidad y bienestar en el trabajo. Son temáticas paraguas de este mundo de los recursos humanos, pero lo primero que yo creo que le quiero hacer la pregunta a Alfredo: si yo te digo bienestar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bienestar, o sea, yo pienso en bienestar como un pilar que está constituido por diferentes elementos, ¿verdad? El bienestar como persona, bienestar mental, básicamente físico-mental, bienestar well-being o bienestar, o sea, bienestar integral, digamos, de la persona. O sea. Oye, Roberto, ¿bienestar y felicidad son lo mismo? exactamente lo mismo, Nacho. ¿Sí? Sí, po. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, gracias por la invitación y lo estás haciendo bastante mejor que cuando yo partí mi podcast. Así que vamos muy bien. Partimos bien, Sí, gracias, extraordinario, gracias. sí. Un poquito de subir la autoestima, dale. Parte de lo que nosotros hacemos en el Club de la Felicidad justamente es evangelizar que bienestar y felicidad es exactamente lo mismo desde el punto de vista científico, ¿ya? Porque de la semántica a cada persona nos puede llevar a lugares distintos. Obviamente la felicidad muchas veces se confunde con la alegría, con estar sonriendo, con estar contento, ¿ya? Cuando uno dice estoy feliz es porque tengo una emoción positiva del momento, tangible, específica, de un momento que puede durar un par de segundos, pero en realidad desde el punto de vista más científico eso es un error. Uno debería decir estoy contento, estoy alegre. Y felicidad y bienestar, como te decía, desde la ciencia es lo mismo, y para eso existen modelos. Los modelos a su vez tienen variables, y si nos ponemos más ingenieriles, uno podría acudir, revisar esas variables, intervenirlas, y puedo ir una pizca de una variable. Si yo le intervengo y hago alguna actividad, me puede llevar a un grado más de felicidad o bienestar en nuestras vidas. ¿Estamos hablando de felicidad cada vez más o siempre se ha hablado de lo mismo de felicidad? ¿La felicidad como concepto, como el bienestar, hoy día se está instalando más en las empresas? ¿O es algo que ustedes dirían que más o menos del mismo nivel que hace 30 años, por decirlo? No, yo creo que de todas maneras los nuevos tiempos, y lo conversaba con Roberto antes de partir este podcast, la evolución ha sido consistente, ha sido, no sé si paulatina, pero en los últimos años ha sido muy importante, no solamente en términos de bienestar, de felicidad como persona, en lo personal, pero en lo organizacional particularmente, y en temas medioambientales, por ejemplo. O sea, la evolución, el mercado va hacia allá y cada vez queremos más trabajar en empresas que estén enfocadas en las personas, que se preocupen por las personas. Bueno, esto es una, para muestra un botón, uno entra aquí a Plaxi y el ambiente es grato, es distinto, es novedoso, es agradable. Y agregando un poco lo que me ha tocado ver en términos de evolución, yo creo que estamos en una etapa en el mundo organizacional de que estamos transicionando del bienestar focalizado en los beneficios hacia un bienestar un poquito más integral que incluya el bienestar psicológico, el bienestar emocional, y creo que esa es una tendencia que ahí es donde se une con la felicidad propiamente tal, y al parecer cada vez se está abriendo más espacio. En algún minuto la empresa decía así que esto no es mi responsabilidad, que en el fondo el mundo tradicional, organizacional del cual estamos saliendo es eso, ¿por qué a mí me va a interesar que mis colaboradores sean felices? Y por supuesto que hay empresas que siguen pensando igual, pero estamos saliendo de ahí y eso creo que abre un espacio de esperanza
esperanza, hay una luz ahí, por lo menos me caracteriza ser optimista. Seligman decía optimista realista, entendiendo que hay dificultades, pero sí veo que cada vez se abren más las puertas para hablar de estos temas en profundidad. Y en ese sentido, bueno, ustedes dicen, ya cambió el contexto, han pasado el tiempo, los años, las personas están tomando otro tipo de conciencia. Tenemos además un presidente que dijo el concepto de salud mental y de cierta manera se instaló en las conversaciones en la casa de chilenas y chilenos. ¿Qué papel juega la salud mental hoy día en los trabajadores y cómo las empresas se hacen cargo? Oye, sí, cómo se ha planteado el tema de la salud mental es importante, es un tema interesante que también hablaba con Roberto y no sé si es un tema de vergüenza, un tema cultural, que como que cuesta un poco hablar del tema. Y en las organizaciones cada día, por supuesto, se tiene más foco en esto, no solamente por un tema de productividad, pero un tema también, no sé si buscando el concepto de felicidad, como tú dices, Roberto, pero en el fondo es eso. En el fondo es salir un poco de esta estructura de ofrecer los beneficios tradicionales que son el bono de alimentación, con perdón, pido disculpas aquí a Plaxi, que son un aliado estratégico nuestro por esa línea, el seguro complementario, este tipo de beneficios tangibles que son muy potentes, muy importantes y que agregan valor, pero también a los beneficios intangibles, y en los intangibles está justamente escuchar a las personas, pensar cómo piensan las personas, o sea, tú tienes 3-4 generaciones en una compañía, está claro que no todo el mundo puede o le interesa o le sirve el mismo horario de trabajo. Que hicimos nosotros, por ejemplo, el reto, que le digo un ejemplo, oye, tenemos 3-4 rangos de horario. ¿Cuál te conviene más? ¿De 7 a 5, de 7 y media a 5 y media? Y en función de eso, de lo que la gente dice, escuchar a las personas, fuimos implementando, por ejemplo, otros beneficios asociados como el bus de acercamiento, etc. ¿A qué voy con todo esto? Que esto apunte a la tranquilidad de las personas y vale mucho más, muchas veces, que un beneficio tangible es escuchar, estoy tranquilo, llego cuando necesito llegar, cuando puedo llegar y me voy antes, también puedo ir antes, puedo hacer trabajo híbrido, que finalmente tiene un impacto en la salud mental de las personas que es muy potente y eso también en el nivel de engagement o compromiso en las organizaciones es súper importante también, que es una consecuencia al final. Roberto, tú también pasaste por varias empresas, hoy día estás en el Club de la Felicidad que de cierta manera te permite tener un ángulo de visión mucho más amplio para tener un contexto de cómo es la fotografía en general de las empresas. ¿Cómo ves tú eso, lo que dice Alfredo hoy día de esa preocupación por la salud mental de los trabajadores? Yo creo que coincido en que existe como un estigma en sobre todo la sociedad chilena y en algunos países de Latinoamérica, no así en Argentina. En Argentina el que no hace terapia es el que está mal, es todo lo contrario. Pero existe un estigma de que es algo negativo. Pero por otro lado, desconocemos que, por ejemplo, el dormir mal o el estar estresado también son problemas de salud mental. Y cuando me toca hacer charla, muchas veces pregunto, ¿quién de ustedes ha tenido problemas de salud mental? 20% de la sala levanta la mano. Después, claro, ¿quién de ustedes ha tenido problemas para dormir? 80%. ¿Quién de ustedes se ha sentido profundamente estresado? El 80%. Bueno, todos ustedes han tenido problemas de salud mental. Entonces, lo que nos falta también es evangelizar y transmitir que la gama de problemas de salud mental tienen distintos niveles de profundidad, desde dormir mal, es un problema de salud mental que se llama el trastorno del sueño, y el estrés crónico se puede transformar en burnout. Entonces, creo que nos falta como ampliar la mirada primero y después reconocer en nosotros que todos hemos tenido problemas de salud mental en alguna vez en nuestra vida, y cuando lo vemos desde ese lugar creo que la conversa es un poco distinta. En vez de decir, mira, estas personas tienen patología como crisis de angustia, depresión profunda, qué sé yo, pero esas son algunas dimensiones y la verdad es que creo que tenemos que poner sobre la mesa. Creo que la pandemia nos ayudó mucho a visibilizar lo que estaba muy oculto, falta mucho camino, como decía Alfredo, pero creo que al menos ya estamos hablando más, y eso significó que cuando pusimos este tema sobre la mesa, las empresas también empezaron a ofrecer beneficios que están alineados a esas necesidades. Pero si la necesidad no se sabe, ¿cómo vamos a ofrecer algo que nadie sabe? ¿Cierto? Valga la redundancia. Entonces creo que nos falta conversar más de temas. Qué bueno que existen instancias como esta para que sigamos profundizando. Oye, ¿hasta dónde llega entonces la responsabilidad de la empresa en todo esto? Porque bienestar es de uno, la empresa juega un rol, pero está esa bonita discusión hasta dónde yo como empresa me hago cargo de lo que le sucede a la persona de la puerta hacia afuera. ¿Cuánto pasa ahí?
Mira, yo creo que la Porque tú hablaste de tranquilidad, de la tranquilidad de las personas, un bus de acercamiento es lo que pasa de afuera, ¿cierto? Hasta el lugar físico de trabajo, por ponerlo así. Sí, correcto. Oye, mira, bueno, primero, no sé si es casualidad o no que estemos hablando de este tema hoy, que es Día Mundial de la Salud Mental, justamente, 10 de octubre, así que... No es casualidad, nada es casualidad. Así que bien, mira, yo tenía un dato acá que igual encuentro interesante y dice que el 23.6% de la población presenta sospechas o problemas de salud mental, o sea, más de la cuarta parte de la población. Y 45.9% reporta un estado de ánimo deteriorado en algún momento de su vida. Esto es un dato de una encuesta que hizo la Universidad Católica, si no me equivoco, correcto. Entonces, no es un tema menor, es un tema, es importantísimo poder levantar estos temas y tener estas conversaciones. Y también parte de la mirada que veo también en Roberto y en su propuesta es en inspirar a los demás en que así sea. Y respondiendo a tu pregunta, sí somos responsables de lo que piensan y de cómo viven nuestros colaboradores. No son meras máquinas productoras de servicios y de productos, sino son aliados estratégicos nuestros. Las empresas no es un cliché, o suena a veces a cliché que las empresas son las personas, pero realmente las empresas son las personas. Una empresa sin personas es un mero edificio al final, entonces somos responsables y corresponsables de lo que les pasa. Y en ese sentido hay que tener la empatía, la responsabilidad y el sentido, digamos, de pertenencia también, de como sentir que son aliados para poder darles redes de contacto y soluciones, digamos, para mejorar su vida. De hecho, nuestro eslogan como compañía es: protegemos personas, mejoramos vidas y preservamos nuestro planeta. Porque entendemos que es así, es el core del negocio, proteger a las personas. Roberto, ¿cuál es tu mirada de que las empresas tengan que hacerse cargo de lo que sucede afuera, en el entorno de los trabajadores? Sí, ese tema da para otro podcast, pero, pero en resumen, hoy día el principal problema de salud en Chile, según datos no me acuerdo cuál es el estudio y lo podemos dejar ahí quizás anotado después, Abajo en la claro, lo ponemos. El principal problema de salud en Chile es la salud mental. O sea, si uno ve todos los problemas de salud que existen en Chile, el principal problema es la salud mental. O sea, es algo que es tan evidente, tan evidente, que es imposible hacer oídos sordos al respecto. Entonces, y también otra cosa me parece importante antes de contestar la pregunta es que somos un ser humano. No somos un ser humano en el trabajo y otro ser humano en la casa, ¿ya? Que también en el mundo más tradicional, organizacional, se tendía mucho a separar. Mira, en el trabajo yo soy así y en mi casa yo soy asá. Pero eso no es así, y aquí quiero citar un estudio de Wenceslao Nane, desde mi mirada, uno de los principales investigadores de felicidad y bienestar en el trabajo en Latinoamérica, y en 2018 él expuso un paper que plantea que existe un 70% de correlación entre la felicidad de la vida y la felicidad del trabajo. Entonces, primero, entender que somos un individuo integral, que nuestras emociones del trabajo las llevamos a la casa y las de la casa las llevamos al trabajo. En ese sentido, si nosotros podemos ayudar a que ese colaborador a mejorar sus niveles de bienestar en el trabajo, estamos impactando un 70% de su vida en la familia o en su entorno más personal. Entonces, creo que en la medida que tenemos ese sentido de responsabilidad, creo que nos puede ir bastante mejor. Ahora, por el otro lado, algo que estoy hablando últimamente también es la corresponsabilidad del bienestar. La empresa es una habilitadora del bienestar, pero finalmente es el colaborador quien toma la iniciativa de tomar estas cosas y realmente integrarlas a su vida o no. Es una elección. Viktor Frankl, este famoso autor del Hombre en busca de sentido, que fue un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración, decía, tú no puedes a lo mejor transformar el contexto. Él está en un contexto muy duro, pero sí puedes elegir la actitud con la cual enfrentas esos contextos, ¿ya? Y eso a él le llama libertad. Entonces, cuando decimos, no, es que mi jefe, mi jefa, mi trabajo, no sé qué, está bien. Siempre tú tienes la actitud, puedes tener la libertad de elegir en ese sentido. Entonces, yo veo el bienestar como que la organización tiene una responsabilidad muy profunda en ser habilitadores de bienestar, pero esto tiene que estar complementado con, en recursos humanos le llaman de la accountability, el sentido de responsabilidad, pero en el fondo es la actitud individual de tomar estas cosas y llevarla a mi vida y entender que yo soy responsable también de mi propio bienestar. Tú eres responsable de tu bienestar. ¿Qué te ha pasado a ti, por ejemplo, en términos de salud en el trabajo, de salud en el trabajo? A mí, he pasado por todas. ¿Has pasado por todas? Los emprendedores nos sometemos a niveles de estrés muy altos constantemente. Es una vida súper intensa, ágil, rápida,
sobre todo nosotros tenemos inversionistas, también eso implica eso. Y por supuesto que voy construyendo herramientas que me permitan sostener eso. Yo practico la meditación hace 13 años y creo que mi vida sin meditación sería otra. Y creo que en la medida que vamos adquiriendo las herramientas que nos permiten sostener la vida que queremos tener, y por supuesto que me gusta también llevarlo a mi equipo que ojalá compartamos nuestras prácticas, seamos agradecidos. La gratitud es algo que creo que si lo sostenemos y permanece, se sabe que reduce más de un 50% el estrés. Así es, lo llevo a mí, trato de incorporar herramientas que me sirven y también trato de entregárselas a los grupos más cercanos donde tengo la capacidad de influencia. Alfredo, ¿te tocó, bueno, obviamente te tocó, pero ¿qué es lo más difícil que te ha tocado enfrentar en términos de salud mental con algún trabajador, alguna situación en particular? Yo sé que no vamos a dar nombre ni nada de eso, pero me refiero como a desafíos que has tenido, que te has encontrado que quizás no pensaste que ibas a tener. Oye, mira, la verdad es que sí, es un tema bien sensible, independientemente de que se dé o no nombres, igual es un tema delicado. Mira, si he tenido levantamientos, colaboradores que se han acercado, nosotros por supuesto que como recursos humanos implementamos y hacemos ciertas acciones con las personas, no solamente en Santiago, vamos a regiones, los escuchamos, hablamos con ellos, y han sido temas de salud mental de colaboradores, pero de familiares también, o de colaboradores que tienen problemas de salud mental asociados a sus hijos, más que a ellos mismos, y de todo tipo de problemas de separación, de problemas de pensiones alimenticias, de temas de tribunales, ponte tú, pero también de temas con hijos que tienen problemas de inclusive lastimarse en algunos, o con intenciones de hacerlo, digamos, lo cual es más preocupante todavía. Y ahí, perdón, ¿cuánto es el porcentaje, si yo tuviera que decirte, problemas en cuanto intraempresa, es decir, no sé, tengo un problema con el líder, con un compañero, o con que el ambiente no es sano, versus con los problemas que te traen que vienen de afuera? ¿Cuánto dirías tú que es el porcentaje? Yo creo que esa pregunta es bien difícil, ¿eh? En estos casos que te estoy contando son casos externos, son problemas que tenían familiares con sus hijos por situaciones que pasaron particulares a sus hijos bien complejas. Y el porcentaje, o sea, no lo mido, o sea, no pero para decir al ojímetro, como dicen. Pero al ojímetro te podría decir al revés, que somos una compañía que está enfocada en habilitar, en capacitar y en darle las herramientas a los líderes de que no sean jefes, sino que sean líderes, habilitadores, inspiradores, y que puedan ayudar a sus colaboradores a tomar ciertas decisiones y que le den también cierta autonomía, ¿no? Siempre van a haber personas que tal vez tengan la mechita corta, como dicen acá, pero también tenemos, insisto, la apertura, la política de puertas abiertas de escuchar a las personas y se toman las acciones correctivas de forma inmediata. Además, implementamos una encuesta una encuesta de clima, una encuesta de compromiso cada 2 años, que es bien 360, bien a nivel del grupo, digamos, a nivel mundial. Buenísimo. Con lo cual también las personas nos pueden pueden evaluar. De hecho, hay un indicador que se llama Line Manager Index, que son 5 preguntas asociadas justamente a cómo su jefatura lo reconoce, cómo se comunica, si lo mantiene informado. Entonces eso nos da también, aparte de los levantamientos espontáneos, nos dan lineamientos de por dónde tenemos que ir haciendo algunas acciones correctivas. Tú dijiste una palabra clave y que es como, va a ser casi un cliché hoy día en el mundo de recursos humanos, esto de pasar de ser jefe a líder. ¿Cuáles son las acciones que deben ejercer los líderes para contribuir a ser un líder y no un jefe? O sea, digo, tú hablaste como, claro, el líder es muy importante en esto, entonces yo digo, ¿cómo los líderes pueden promover? ¿Cuáles son las acciones que tienen que hacer? O sea, lo primero es predicar con el ejemplo, enseñar haciendo, no dar las instrucciones correctas, son temas básicos. O sea, oye, mira, haz esto, ya, pero primero te enseño a hacerlo. ¿Cómo se hace esto? Se hace de esta manera, mira el resultado, ¿te parece? Sí, ok, vale, hazlo. No es, como dicen, tirarlo a los leones a que hazlo como puedas y después, pucha, esto no es lo que te pedí. Es enseñar a hacerlo, pero de verdad, date el tiempo, date el espacio de poder hacerlo. Sé inspirador también. Da un feedback correcto. O sea, cuando tú das un feedback de forma correcta y tú comienzas por lo positivo, la mirada es distinta. Oye, mira, sabes que yo te agradezco, Nacho, de verdad, tu productividad ha sido, tu compromiso ha sido de verdad extraordinario este año.
particularmente en el X proyecto estuviste muy bien, te felicito. Siento que hay unas áreas de mejora, yo te podría ayudar con ciertas herramientas, pero vamos por buen camino. Eso es muy distinto que te diga, oye Pancho, ¿sabes qué? Venías como avión y finalmente guateaste. O sea, y pasa, claro, sí. Es como lo haces, a la inversa, como primero le da un espaldarazo y después le dices, oye mira, cuáles son las brechas, oportunidades de mejora y cuáles son las herramientas y vamos, yo te enseño, yo te ayudo. Oye, ¿y cuánto hay que hacer partícipe al entorno de la persona afectada? Digo, el entorno dentro de la empresa. Es decir, por ejemplo, a mí me pasó que yo tuve un burnout hace varios años. Tuve que volver en ese entonces trabajaba en un medio, en un canal televisivo, y cuando volví noté que mis compañeros también me trataban de forma distinta. Que mi relación era muy distinta antes de que yo estuviera enfermo y después. Como que habían con delicadeza, por así decirlo, ¿ya? Entre algodones, como también dicen. ¿Cuánto hay que hacer partícipe a los compañeros de la persona afectada? ¿Hasta dónde llegamos con ese tipo de cosas? Por ejemplo, en un caso de burnout. Porque Roberto se enferma y Alfredo, cuando llegue Roberto de vuelta, ¿cuán atento tienes que estar tú? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿La persona de recursos humanos? ¿Los compañeros por sí solos porque les nace? Yo creo que es difícil responderla porque depende mucho de la cultura. Pasa a veces en culturas que están muy estresadas, que cae uno, después cae el otro y no te das dando cuenta, y no necesariamente son problemas de salud mental, se resfrían, se no sé qué, pero muchos de esos son gatillantes del estrés. Entonces creo que hay que hacer un análisis contextual, entender de dónde viene ese burnout, en que hay una influencia del líder respecto a lo que le pasó a esa persona o no. Entonces si hay a involucrar al juez y parte en el asunto, quizás no conviene, ¿cachai? Entonces yo creo que primero tenemos que ser conscientes de la cultura que tenemos. Somos una cultura focalizada en resultados y que no nos importa el bienestar, siendo como extremista. Bueno, probablemente es un semillero de estas situaciones donde hay personas que este tipo de cultura no les viene bien por su estilo de personalidad, qué sé yo. Y por otro lado, su grupo más cercano, ¿cierto? ¿Cómo son? Entonces es como... yo te diga, tenía un problema personal, ¿lo veo con tu papá o no lo veo con tu papá? Chuta, depende cómo es tu papá contigo. Es un poco lo mismo, ¿ya? Aquí creo que hay que hacer un análisis caso a caso, pero por sobre todo entender la cultura que tenemos. Porque cuando nos hacemos cargo de que esta persona, porque también lo he visto, muchas personas dicen, no, es que esta persona es burnout porque tuvo un problema en su casa. Listo, como que me lavo las manos, esto no tiene nada que ver conmigo, pero yo estoy convencido que algo de influencia hay también en el entorno laboral. Si mi entorno laboral es un espacio que me permite mi autorrealización, yo me siento pleno o plena ahí, te aseguro que amortigua todo lo que yo estoy sintiendo afuera. Entonces, muchas veces el burnout viene cuando desde todos lados está como... y no sé cómo fue tu caso, pero en el fondo como que empiezan como gatillantes y finalmente sé que no doy más, me fui a negro y no veo la salida. Entonces, creo que hay que tener cuidado también con cómo uno va comunicando esas cosas. No sé cómo fue tu caso, a lo mejor el que te tratan con algodoncito te puede afectar. Claro, a mí me afectó porque yo venía a un ritmo como tan frenético, así, claro, intenso, entonces después como que me trataban como frágil, que es una cosa muy de ego también, porque yo podría haber dicho, qué bueno que la gente está ahora siendo más considerada, que ya no me están dando trabajo, pero yo me sentía como súper apto, o sea, había vuelto ya de la licencia y si volví es porque ya estaba apto para hacer la pega, en el fondo, con lo duro que son los medios de comunicación. Sí. Pero también, por eso digo, es tema de personalidad, porque hay gente que puede decir, qué bueno que me trataron... Exactamente. ¿Cachai? Como entre algodones. Pero yo me sentía como, no, a él démosle esta tareita nomás, porque no sabía fundir de nuevo. Por eso, y para cerrar la idea, cuando generamos políticas igualitarias, es un graso error. Para todos lo mismo. No, pues todas las personas somos distintas, podemos tener políticas organizacionales que hay ciertos consensos, pero la manera de aplicarlas va dependiendo de cada caso y nos podemos poner de acuerdo en las políticas, pero en cómo las vamos aplicando tenemos que ajustarnos y por eso se habla más de equidad, ¿cierto? Que tú eres una persona distinta a mí y por lo tanto tengo otro tipo de necesidades. La mía que yo me voy adecuando a eso de una manera estratégica, de una manera desde el cariño también que la organización puede ofrecerme, obviamente eso va ayudando a mitigar o amortiguar el malestar que estoy sintiendo. A ti te toca ver
todos los días a ¿cuántos miles de trabajadores? ¿Cientos? ¿Cuántos? Sí, cientos. Cientos de trabajadores. Uno se los va tomando el pasillo, unos más que otros, unos trabajan fuera, unos trabajan en pisos distintos, ¿cierto? Pero en el día a día tú de cierta manera los vas conociendo y vas viendo un poco las caras. ¿Qué señales te das cuenta tú que algo raro está pasando en esta persona que te hace o acercarte a la persona o acercarte al líder o al entorno? Mira, yo creo que uno no es, digamos, adivino, pero sí lo que puede ser es empático y conocer a las personas. Como dice Roberto, todas las personas son distintas. Y si tú sabes que tú, Nacho, eres una persona alegre, proactiva, simpática... Gracias. No, haciendo una suposición, ¿eh? Ya. Y te veo un poco serio, algo está pasando probablemente. Estás pensando en algo, andas en algo, ¿entiendes? Entonces yo creo que es el escuchar a las personas, no solamente comunicar, o sea, decir qué hago, qué quiero hacer, pero es escuchar a las personas. Y aquí yo pongo una anécdota personal que me pasó con mi hijo, Seba, que a mí me marcó mucho, y él más todavía, tendría él 6-7 años, y salimos a entregar, hicimos un grupo, ya estaba haciendo magíster hace mucho tiempo, aquí en la Finis, y hicimos una colecta de fazadas, comida, alimentos de mascotas, o sea, un departamento entero, y salimos una cantidad de gente X a la calle de Portugal, parece, ¿no? Y fue impresionante porque, claro, varias cosas. Uno, que me encontré una persona que era su primer día de calle, situación de calle, lo cual me impactó mucho por cómo estaba una persona con nosotros en la calle, una mirada perdida. Otra cosa es que le llevan más ayuda de lo que uno pensaría a las personas en situación de calle. Muchas veces te lo rechazan porque tienen 3 frazadas, por ejemplo. No saben la necesidad real a veces. Y otro me dijo, ¿sabes qué valoro yo? Y todo esto lo cuento por esta frase, esta expresión de esta persona, que conversé con nosotros. Nosotros en el día somos invisibles. Y eso me pegó mucho, porque finalmente, ya no que sanduchito, tecito, le lleva a mi hijo, o sea, todo el despliegue que hicimos, finalmente la gente quería que los escucharan, que te sentaras a tomarte un café y irte con ellos un ratito en la calle, así. Entonces, eso aplícalo también a una organización, somos personas al final. Entonces, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Eso capaz se desahogó, te dijo 2 o 3, oye, sí, ¿sabes qué pasa? Efectivamente, no sé, tengo un problema con mi hijo, con mi señora, me pasa algo un par, me robaron el auto, no sé. Oye, ánimo, ¿qué te puedo ayudar en algo? Oye, le das un par de redes de contacto, no sé. Pero escuchar a las personas. ¿Y cuán difícil es plasmar eso en las personas dentro de la empresa? ¿En empaparlos como de esa cultura? Yo creo que la rapidez es nuestro peor enemigo. Porque estamos tan convencidos de que hacer las cosas rápidas genera un mejor resultado, que creo que finalmente nos demoramos más. Ejemplo, si tú tienes un problema administrativo y tú te llevas bien con la persona de contabilidad, en su ranking mental te va a poner en prioridad, porque tú le caes bien. Es súper simple. Sí. Y eso pasa también con los equipos. Cuando tú tienes una resistencia con alguien, la traba, la fluidez no surge. Entonces, el cultivar relaciones, darse el tiempo, que desde el punto de vista quizás puede ser lento, lo que hace finalmente es que todo se resuelve mucho mejor. Llegas a consenso de manera más rápida, porque estamos más alineados, porque conversamos antes. Pero si nos ponemos a discutir sobre un proyecto y queremos generar un objetivo común, pero si nunca hemos conversado, o hemos conversado solamente cosas transaccionales, tú haces esto, esto otro, qué sé yo, y ya esto es para mañana. Esa agilidad que creo que es como una especie de enfermedad organizacional, la rapidez finalmente nos lleva a la lentitud. Y lo digo también con conocimiento causa. A mí mismo me cuesta esta cuestión. Como les dije, en las startups somos empresas que la rapidez, o más bien la agilidad, es súper importante, y también caemos en esa cuestión. Pero cuando nos sentamos a conversar, decimos, ok, paremos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿En qué estás trabado? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Eso lo hacen ustedes en el Club de la Felicidad? Sí, ¿Tú te sientas con tus compañeros, con tu equipo de trabajo? Siempre. Y siempre hablamos que somos un espacio de seguridad psicológica donde podemos manifestar nuestras emociones. Si estoy triste, puedo llorar libremente y no pasa nada. Y creo que entender que somos seres humanos que pasamos por distintas sensaciones y emociones. Hoy día estamos en un momento de mucho estrés, y hemos tenido conversaciones donde tratamos de sacar lo que está de abajo, ¿ya? A veces hay que sacarlo un poco con tirabuzón, porque algunos somos más abiertos, otros nos cuesta más,
pero a la medida que esas conversaciones surgen, tú inmediatamente cachai que, este es el tema. ¿Ya? El tema no era que yo quiero hacerlo rojo y tú naranjo. No, ese no era el tema. Entonces es muy importante darse el tiempo de parar, reflexionar, conversar, generar espacios de intimidad. Intimidad me refiero en conversaciones más abiertas, y desde ese lugar vamos a llegar a resultados, aunque no lo creamos, más rápido. Al final todo repercute en el compromiso, entonces, en el famoso engagement, ¿o no? La rapidez no necesariamente es sinónimo de efectividad. Totalmente de acuerdo, Roberto. Oye, bueno, ya empezamos el descenso de este avión, de este viaje que estamos teniendo con ustedes. Comienza ahora, estamos en los 10.000 pies. Y para este aterrizaje quería preguntarles algunos consejos, ¿ya? Las recomendaciones, salud mental, los equipos, la cultura. ¿Cómo nosotros, o ustedes más bien, porque nosotros tenemos lo nuestro, pero quiero escucharlo a ustedes, recomendarían para que las personas tuviesen bienestar al interior de las empresas, quizás desde la prevención? ¿Cuáles son si tú tuvieras que dar una bolsita de consejos, cuáles serían esos? Yo creo que para mí el número uno es construir relaciones positivas. Ayer hice un workshop en una empresa donde el workshop se trataba de aprender a tener conversaciones difíciles. Y es increíble que no sabemos conversar. Como sociedad en general, no sabemos pedir las cosas con tiempo, porque, hola, quiero que me resolváis esto mañana, nos damos el espacio. Pero cuando realmente tenemos esa amabilidad de preguntarte cómo estás, a veces un gesto tan chico, tan pequeño, nosotros nos saludamos todos los días, de beso, de abrazo, de mano, lo que sea, pero cuando uno dice, hola, claro, nosotros somos pocos, pero yo sé que organizaciones de 20 y 30 personas como están acá también lo hacen, uno a uno, se dan el tiempo. Eso son pequeñas gatillantes para ir construyendo mejores relaciones. Pero ¿cuánto lo valoran? Perdona que te interrumpa, pero ¿cuánto lo valoran? Porque a veces pasa que en las empresas, cuando se arman estos espacios de construir relaciones, uno dice, ya, no sé, voy a decir cualquier cosa, pero ya llegó el momento de sacar la vuelta, o en este minuto vamos a perder el tiempo, o voy a dejar de trabajar, o tenemos esta cuestión, hay que lata, hay que hacer como que hay que sonreír, sí, jajaja, riámonos. ¿Pasa eso? ¿Cuánto se toma el peso a esta situación? ¿Efectivamente la gente le comprende la importancia de eso? Yo creo que depende de quién lo vea. Parte de... a mí me encantan las culturas que son muy claras con su fundamento. Si a ti no te gusta eso y eres parte de su organización, ándate. Pero mejor construyamos la cultura que queramos crear. Por eso también me gusta tanto el propósito, cuando tiene una claridad tan fuerte que alguien que se siente incómodo se puede ir. Muchas veces agarra cualquier propósito de una página web de una empresa y pónselo a otra. Te apuesto que sirve. Porque queremos que todo entre dentro del propósito. Yo creo que en términos culturales, cuando tú construís valores o comportamientos, mientras más claros sean, mejor. Y creo que las startups van de avanzada en ese sentido, ¿ya? Si queremos avanzar rápido en resultados, agilidad es un valor fundamental. O sea, aquí si sacar la vuelta no es parte de lo que hacemos, o tener espacios de reflexión de tanto tiempo tampoco, no podemos porque tenemos... Entonces, creo que tener señales claras de qué es lo que estás construyendo, y si genera incomodidad en un grupo de personas, creo que es positivo. Yo al menos lo veo así. Entonces, lo digo, por ejemplo, con algo que puede sonar tan clásico como una pausa activa, que es como, vamos chicos, hay que moverse, y es como, ay no, como que lata, no, es que estoy en una reunión, como de repente no tomarle el peso a algo que efectivamente te puede servir en tu día a día, que estás sentado trabajando 6, 8, 3 horas, lo que sea, pero ¿qué pasa? O sea, yo lo he vivido en las empresas donde, momento de pausa activa, uy, ¿qué voy a hacer? Voy a bailar esa cuestión. No sé si les pasa a ustedes también. O sea, no particularmente no he escuchado comentarios por esa línea, pero sí, efectivamente hay gente que está ocupada, está en alguna reunión o algo. Sí. La experiencia, yo creo que es, porque no sé, y un poco Roberto lo decía también, es un tema de cultura. Si en realidad no tienen la cultura, y si no tienen la cultura, no le des la importancia o el peso probablemente. Mi experiencia al verlo es todo lo contrario. O sea, la gente disfruta, se ríe, se agacha, se le sale la camisa, el otro. O sea, se genera una instancia de confianza, de intimidad, que más bien ayuda a afiatar a los equipos de trabajo y no es para nada, siento yo, un peso. Nosotros lo hemos hecho y tenemos en proyecto hacer una serie de acciones adicionales. Estamos retomando el tema también, capacitando personas para que puedan ser habilitadores de este tipo de iniciativas, y siempre son bien recibidas, siempre. Excelente. Roberto, Alfredo,
hemos llegado a nuestro destino. Aquí se acaba este viaje en nuestro primer capítulo, Plaxi Talks, bienestar en cada palabra. Estamos profundamente agradecidos de haber formado parte de este primer capítulo con ustedes. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan podido disfrutar un poco y extender, y agradecerles por supuesto todo el conocimiento, todo el bagaje técnico que nos pudieron proporcionar no solo a nosotros, sino que a todos quienes nos están escuchando. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. No, gracias a ti y a todos ustedes. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, ya vendrán más capítulos y nos pueden buscar las Plaxi Talks en YouTube y también en Spotify.